Bueno, vamos a ver derivada direccional, ¿sí? ¿Qué vendría a ser la derivada direccional? Es otra forma de derivar, ¿sí? Muy parecida a la que vimos en la clase pasada, nada más que en vez de, como hicimos la clase pasada en derivadas parciales, agarrar y decir, bueno, a ver, x va a trabajar como variable e y va a ser constante y por lo tanto voy a provocar un incremento en x que me va a provocar un incremento en z, ¿sí? Y voy a hacer el límite del cociente incremental para el incremento delta x que tiende a 0 para obtener la derivada parcial con respecto a x o viceversa para obtener la derivada parcial con respecto a y, lo que voy a hacer es incrementar mi función z en cualquier dirección y sentido del punto en donde estoy calculando la derivada direccional, ¿sí? O sea, el otro día lo que hicimos, en la clase pasada, ¿sí? Fue, primero, en el plano XY lo voy a hacer, pero acuérdense que todo esto que hacemos en el plano XY provoca incrementos en la función z. Entonces, en el plano XY partíamos de un punto inicial a donde queríamos calcular una derivada parcial. Entonces, fijando alguna de las dos variables, por ejemplo, fijando la y como una constante y una constante en el punto en donde estoy por calcular la derivada parcial, ¿sí? Producía un incremento en el eje x de ese punto, ¿sí? Un incremento delta x. Este incremento delta x me provocaba un incremento en mi función z, ¿sí? Y armando un cociente incremental entre el incremento de z y el incremento de x y tomando límite para este incremento que tiende a 0, si ese límite existía, lo llamábamos derivada parcial con respecto de y, ¿sí? Y después decíamos al revés, fijamos la x en x0, ¿sí? Como una constante y provocamos un incremento delta y. Ese incremento delta y me provoca otro incremento en mi función z y armando ese cociente incremental entre el incremento de la función y el incremento de y tomando límite para el incremento de y, la variable independiente que tiende a 0, si ese límite existe, es la derivada parcial de la función con respecto de y. Ahora, ¿qué va a pasar si yo en lugar de incrementar en el sentido de las x o incrementar en el sentido de las y, provoco un incremento, ¿sí? En cualquier dirección y sentido, es decir, moviéndome desde mi punto inicial a un punto P cualquiera, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a calcular derivadas, ¿sí? Cuyo sentido puede ser cualquier dirección. Para esto necesitamos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un campo escalar de dos variables, ¿sí? Un punto interior al dominio de la función a donde voy a calcular la derivada direccional, ¿sí? Entonces vamos a partir de este punto, ¿sí? El que vamos a llamar P0. Y vamos a decir, ¿qué pasa si yo me muevo de P0 a un punto P cualquiera? ¿Sí? Mi dirección va a estar dada por un vector, ¿sí? Entre estos dos puntos, ¿sí? Este vector, ¿sí? O sea, yo me voy a mover desde el punto inicial P0 a un punto final P, ¿sí? Mi función en P0 va a tener un valor y mi función, ¿sí? En el punto P va a tener otro valor, ¿sí? O sea que si yo hago este movimiento en el plano XY, en Z voy a provocar un incremento delta Z, ¿sí? La dirección en la que yo me estoy moviendo, ¿sí? Va a estar dada por ese vector, ¿sí? Y su ángulo con el semieje positivo de las X, ¿sí? Con respecto al punto P0, a donde voy a arrancar el cálculo de la derivada, ¿sí? Por trigonométricas, ¿sí? Si nosotros decimos que esto es la componente en X del vector B, a la que vamos a llamar H, y esto es su componente en Y, ¿sí? A la que vamos a llamar K, entonces podemos decir que la tangente de alfa, ¿sí? Es K sobre H. Entonces, si hacemos un límite del cociente incremental, ¿sí? Entre el incremento que se provocó en mi función cuando yo pasé del punto inicial a un punto final, ¿sí? Estoy provocando un incremento en z, ¿sí? Mi incremento en las variables independientes ahora no está dado por un incremento en x o un incremento en y, sino más bien está dado por la distancia que existe,
entre estos dos puntos, es decir, la distancia P0P, ¿sí? Y esa distancia es igual al módulo del vector B, ¿sí? El módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, armamos el cociente incremental para el incremento de mi función dividido el incremento que yo provoqué al pasar del punto P inicial al punto P final, ¿sí? Y tomamos límite para esa distancia que tiende a 0, ¿sí? Esta distancia que tiende a 0 es lo mismo a decir que P tiende a P0, ¿sí? O lo mismo a decir que es el límite del cociente incremental cuando el módulo del vector tiende a 0. Bueno, entonces, tomamos límite para el módulo del vector que tiende a 0, ¿sí? El vector B, y si ese límite existe, se conoce como derivada direccional de la función en el punto P0, ¿sí? Y en la dirección dada por el ángulo alfa. Y le pregunto a todos ustedes, este límite, ¿sí? Miren ese límite, este límite acá. ¿Es un límite simple o es un límite doble? ¿Cuántas variables independientes tengo en este límite? Hay dos. Dos, A chica. A chica, ¿sí? Pero para que sean un límite doble, esas dos variables tienen que ser totalmente independientes entre sí, es decir, no tiene que existir ningún tipo de relación entre H y K. Miren la gráfica, ¿sí? Para que ahí le borro un poquito lo que está rayada de la gráfica. Y díganme, ¿realmente no existe ninguna relación entre H y K? No, sí, justamente la relación está dada por el ángulo ahí, por el módulo del vector. Es decir, la pendiente, ¿sí? O la tangente de alfa me está relacionando H con K. Entonces, si existe una relación entre H y K, este límite se puede expresar o en función de H o se puede expresar en función de K. Por lo tanto, la derivada direccional es un límite simple, ¿sí? No es un límite doble. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en el cálculo direccional? Nos estamos moviendo en el plano XY desde un punto P0, ¿sí? Hasta un punto P, ¿sí? Eso, en el espacio de las tres dimensiones, ¿sí? Me va a dar un punto de mi superficie Z, ¿sí? Y me voy a mover desde este punto hasta otro punto incrementado. Cuando yo tiendo a 0, ¿sí? Se va a terminar generando en ese plano, ¿sí? Entre P0 y P, que me corta mi superficie en Z, ¿sí? ¿Viste? ¿Vieron por qué? Esta distancia entre P0 y P se traslada paralelo al eje Z hasta que me corta a mi superficie. Entonces, cuando este incremento tiende a 0, es decir, P tiende a P0, ¿sí? En ese punto P0 se genera una tangente, ¿sí? Y ya vamos a hablar de qué es esa tangente, ¿sí? Pero se genera una tangente y esa sería la derivada direccional que estoy calculando. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Es direccional porque justamente puedo hacerlo en cualquier dirección, ¿sí? O sea, el incremento en P lo voy a poder provocar en cualquier dirección, ¿sí? Si yo me muevo con otro ángulo. Por eso se llama derivada direccional. O sea que para un mismo punto, una superficie tiene infinitas derivadas, ¿sí? Infinitas derivadas direccionales. Que esa sería la diferencia que había en análisis matemático 1, donde yo nada más me puedo mover en una dirección y está dada por el eje X, ¿sí? En análisis 2 nos podemos mover en infinitas direcciones. Entonces, calcular la derivada direccional, ¿sí? Para esta función, en este punto y en la dirección dada por este ángulo, ¿sí? A 45 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la función, ¿sí? Y
para poder de esta manera también interpretar cuáles son los datos que me da el ejercicio, ¿sí? El punto en donde yo quiero calcular la derivada direccional es a lo que yo voy a llamar siempre P0, ¿sí? O sea, ¿dónde quiero calcular la derivada direccional? En este punto. Bueno, ese punto es P0, ¿sí? Todo lo demás vendría a ser lo que yo me voy a incrementar en el plano XY, ¿sí? Que va a provocar un incremento en la superficie Z. Entonces, gráficamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es graficar en el plano XY este punto, ¿sí? Ese punto P0. Después me dice el ejercicio que yo lo quiero calcular a la derivada direccional en ese punto y en la dirección dada por ese ángulo. ¿Qué me está diciendo? Que donde yo estoy en el punto P0, ¿sí? Hago un eje X, ¿sí? Y a 45 grados con el semieje positivo de las X, ¿sí? Voy a tener una recta. Y esa recta, no me importa dónde, porque no tengo el final, ¿sí? De esa recta, tengo solamente su dirección, ¿sí? En esa recta me voy a incrementar yo a mi función pasando de P0 a un punto P final, ¿sí? Y vamos a llamar a una componente h que no sabemos cuál es el valor de h, pero sabemos que es su componente en x de un vector b, ¿sí? Formada entre la distancia de P0 y P, ¿sí? Y K va a ser la componente en y de ese vector. Entonces, lo que yo necesito armar es un límite de un cociente incremental, ¿sí? Y para eso necesito incrementar mi función, ¿sí? Obtener el valor de la función cuando yo hago un incremento en x pasando de x a x0 más h. Y un incremento en y al mismo tiempo pasando desde y0 a y0 más k. Menos la función valuada en el punto dividido el módulo del vector, ¿sí? Entonces, de datos que tenemos para esto, conocemos el valor de la pendiente m. Porque si yo tengo la dirección alfa igual a 45 grados, entonces yo sé que la tangente de pi sobre 4 es igual a 1, ¿sí? La tangente de 45 grados es igual a 1. Por lo tanto, la relación que me decía que K era igual a m por h, si m es igual a 1, ¿sí? K va a ser igual a h. Por otro lado, necesito establecer cuál sería el punto final, ¿sí? Con respecto de x, el punto final, lo que yo me voy a mover es x0, porque acá yo estaría arrancando en x0, más h, ¿sí? Con respecto a y, voy a partir de y0, ¿sí? Y me voy a mover, ¿sí? A y0 más k. y0 más k, como k es igual a h, entonces y0 más k va a terminar siendo, o sea, el y0 es 2, ¿sí? Más k es lo mismo decir 2 más h. Y reemplazo todo esto en el límite, ¿sí? Armamos el límite. Entonces, evaluamos primero la función en 1 más h y 2 más h, que implica reemplazar x por 1 más h y reemplazar y por 2 más h, ¿sí? Esto nos va a dar esta expresión. Evaluamos la función z en el punto 1, 2, ¿sí? Lo que me da 1 más 4 igual a 5, ¿sí? Y el módulo del vector, que va a ser igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado, es igual, si k es igual a h, a la raíz cuadrada de h al cuadrado más h al cuadrado. Esto es igual a 2h al cuadrado, ¿sí? Y resolviendo la raíz cuadrada me termina quedando h por raíz de 2. Pero este h va a salir como valor absoluto. ¿Por qué? Porque el signo de ese h depende de cómo se está moviendo, ¿sí? Cómo me estoy moviendo yo desde el punto P0 al punto P, ¿sí? En este caso, el crecimiento que yo estoy haciendo en la función está en este sentido, ¿sí? Lo que implica que h se mueve en ese sentido y que k se mueve en ese sentido. Es decir, son ambos positivos. Pero ¿qué hubiera pasado si el ángulo, en vez de ser 45 grados, hubiera sido 160 grados? ¿Sí? Hubiéramos tenido un ángulo por acá, ¿sí? Estos serían, por ejemplo, 160 grados. Entonces, mi crecimiento se da en este sentido. H crece en este sentido, es decir, en el sentido opuesto hacia donde crecen las X. Por lo tanto, acá H hubiera tenido signo negativo, ¿sí?
y K hubiera sido positivo. Si yo hubiera estado en el tercer cuadrante, tanto H como K hubieran sido negativos. Y si hubiera estado en el cuarto cuadrante, H va a ser positivo y K va a ser negativo, ¿sí? O sea que este símbolo, que este valor absoluto que sale en el módulo del vector, ¿sí? En este caso es positivo por la forma en la que yo me estoy moviendo en el plano XY, ¿sí? Y ahí es donde voy a tener que tener cuidado, ¿sí? De poner el signo bien, digamos, que depende mucho de la dirección alfa. Entonces, reemplazamos todo esto en el límite, ¿sí? Decir que el módulo del vector, o h por raíz de 2 tiende a 0, es lo mismo decir que la variable tiende a 0, por eso ponemos directamente h que tiende a 0. Resolvemos un poquito el límite, ¿sí? Fíjense que todavía sigo expresando como valor absoluto, ¿sí? Pero si yo acá ya le quiero poner el signo positivo, estaría correcto, ¿sí? Fíjense que ahí ya lo pusimos como positivo, ¿sí? Resolvemos este límite, aplicamos regla práctica. Yo acá lo que fui haciendo fue ir trabajando y operando matemáticamente cada uno de los pasos. O sea, por ejemplo, acá convertí el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Apliqué distributiva, ¿sí? Resolví y llegué a esta expresión. Aplico la regla práctica, ¿sí? Si h tiende a 0, esto se indetermina. Levanto la indeterminación, ¿sí? Que yo en este caso apliqué, saqué factor común en el numerador, h del numerador para poder cancelarlo con el denominador y de esta manera levanté la indeterminación, que sería equivalente a aplicar L'Hopital, por ejemplo, al numerador y al denominador. Y en este caso lo que hice fue racionalizar el resultado para poder expresar las raíces en el numerador. Entonces, resolví el límite y me quedó 2 raíz de 2. Entonces, este ejercicio ahora lo van a resolver ustedes, ¿sí? Les voy a dar un par de minutitos para resolver, ¿sí? Pero les voy a hacer el planteo inicial del ejercicio, ¿sí? Entonces, quiero calcular la derivada direccional de z, ¿sí? Igual a x más 3y en el punto 1, 1 y en la dirección de alfa igual a 120 grados. ¿Dónde sería el punto en donde yo quiero calcular la derivada direccional? ¿O qué sería P0? 1, 1. 1, 1, perfecto, ¿sí? Y el ángulo va a ser igual a 120 grados. Entonces, grafico, ¿sí? O sea, yo voy a partir del punto P0, ¿sí? Y de ahí voy a tener un H, que ¿qué signo va a tener en este caso? ¿Va a ser positivo o negativo? Si yo Negativo. Negativo, ¿sí? Y K positivo. Entonces, la pendiente del ángulo, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? La tangente de 120 es menos raíz de 3, ¿sí? Y por lo tanto, K va a ser igual a menos raíz de 3 por H, ¿sí? O sea que K es positivo y H es negativo. Yo puedo expresar mi límite en función de cualquiera de las dos variables. Puedo expresarlo en función de H o expresarlo en función de K. Yo por ahí elijo expresar en función de H, ¿sí? Para no tener que trabajar con fracciones. Pero el resultado va a ser el mismo si yo utilizo H o utilizo K. Bueno, entonces a partir de ahora les voy a dar un par de minutitos para que ustedes resuelvan el ejercicio, ¿sí? ¿Quieren? Bueno, entonces, armamos entonces el límite del cociente incremental, ¿sí? Relacionando, ¿sí? K como K igual a menos raíz de 3 por H, ¿sí? Ahora el incremento, ¿sí? Va a ser evaluar la función en 1 más H y 1 más K, es decir, el punto inicial x0 es 1, 1, ¿sí? X0 y 0 son 1, 1, entonces voy a aumentarme en mi función 1 más H y 1 más K, ¿sí? Cuando yo evalúo mi función en eso, ¿sí? Me queda esta expresión. La función valuada en el punto me termina dando 4, ¿sí? Y el módulo del vector, ¿sí? Que ahora como K es igual a raíz de 3 por H, ¿sí? Me termina quedando esto, ¿sí? Que sumando H al cuadrado más 3 por H al cuadrado me termina quedando 4H al cuadrado y resolviendo eso me termina quedando 2 por el valor absoluto de H. Como en este caso, el valor absoluto de H depende de, obviamente, cómo me muevo en el plano XY, desde el punto P0 al punto P, ¿sí?
En este caso, como estoy a 120 grados con respecto al semieje positivo de las X, H va a ser negativo. Reemplazo todo esto en el límite, resuelvo un poquito, ¿sí? Fíjense que una vez que reemplazo acá, ya le puedo ir poniendo el signo que le corresponde a H. Tomo el límite para H que tiende a 0, ¿sí? Resuelvo este límite, me termina quedando 0 sobre 0, ¿sí? Sigo resolviendo este límite hasta encontrar un resultado para la derivada direccional. Seguimos entonces. Pero obviamente nosotros no vamos a calcular todas las derivadas direccionales por aplicando la definición del límite, ¿sí? Sino lo que vamos a hacer ahora es aplicar las reglas de derivación, así como hicimos la clase pasada. Estas reglas de derivación las voy a poder aplicar siempre que mi función derivadas parciales, las mismas que vimos en la clase pasada, son continuas en el punto en donde quiero calcular la derivada. Si no, no me va a quedar otra que aplicar la definición, que es lo que vimos hasta recién. Entonces, para poder aplicar las reglas de derivación, lo que necesitamos es establecer una expresión, ¿sí?, que me permite a mí utilizar las reglas de derivación, ¿sí? Y estas van a ser, dentro del cálculo de la derivada direccional, ¿sí?, introducir las derivadas parciales en un punto. Entonces, vamos a decir que la derivada direccional en cualquier dirección y sentido dado por alfa en un punto es igual a la derivada parcial con respecto de x en ese punto por el coseno de alfa, más la derivada parcial con respecto de y en ese punto por el seno de alfa, ¿sí? Definiendo así la derivada direccional, ¿sí?, podemos decir, si alfa es igual a 0 grados, ¿sí?, me voy a borrar acá. Si alfa es igual a 0 grados, ¿sí?, este término se anula, porque el seno de 0 es igual a 0, ¿sí? El coseno de 0 es igual a 1, y la derivada direccional es igual a la derivada parcial con respecto de x en AB. Si alfa es igual a 90 grados, me pasa lo contrario. Si alfa es igual a 90 grados, ¿sí?, se me anula el primer término, esto se hace igual a 1, ¿sí?, y la derivada direccional en el punto, ¿sí?, es igual a la derivada parcial con respecto de y, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea que básicamente yo estoy con mi punto P0 y me estoy primero moviendo en dirección con respecto al eje X, con el semieje positivo de ese punto, con respecto al eje X, y después con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, esto lo que me está diciendo a mí es que las derivadas parciales con respecto de X y con respecto de Y, en realidad son casos excepcionales de derivada direccional, ¿sí? Porque ¿qué es lo que yo estoy haciendo con la derivada direccional? Voy calculando, ¿sí?, movimientos pasando de P0 a puntos P cualquiera, ¿sí?, en cualquier dirección, ¿sí?, en cualquiera de estas direcciones. Cuando estoy en 0 grados con respecto del eje X, estoy calculando la derivada parcial con respecto de X, o sea que es una derivada direccional. Y cuando estoy a 90 grados, estoy calculando la derivada parcial con respecto de Y, que es una derivada direccional. Es decir, en campos escalares que tienen más de una variable independiente, tengo infinitas derivadas, ¿sí?, en un punto, porque yo puedo derivar en cualquier dirección del ángulo alfa, ¿sí? Y específicamente llamamos derivadas parciales cuando ese ángulo alfa es igual a 0 grados y es la derivada parcial con respecto de x. Y cuando es 90 grados es la derivada parcial con respecto de y. Es decir, que estos dos son casos de derivada direccional, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a calcular entonces el primer ejercicio que hicimos, pero aplicando las reglas de derivación, para ver si realmente esto es correcto. Entonces, calcular la derivada direccional para esta función en el punto 1, 2 y en la dirección dada por alfa, o sea, es el mismo ejercicio que hicimos al principio, pero para poder aplicar esta expresión yo necesito calcular la derivada parcial con respecto de x en ese punto, ¿sí? A ver, la derivada parcial con respecto de x para esta función, ¿a qué va a ser igual? 2x. 2x, evaluada en el punto va a ser 2, ¿sí? ¿Y la derivada parcial con respecto de y? 2. 2, ¿sí? Que en ese caso va a ser constante. Entonces,
Derivada parcial con respecto de x evaluada en el punto es igual a 2, derivada parcial con respecto de y es una constante y es igual a 2, ¿sí? En este caso justo me dieron las dos iguales, pero no tienen que ser iguales, van a ser distintas, ¿sí? Bueno, reemplazamos esto en la expresión, ¿sí? Derivada de direccional, pero aplicando las reglas de derivación, ¿sí? Y me termina quedando 2 por coseno de 45 más 2 por seno de 45. Resolvemos todo esto, ¿sí? Y me termina quedando lo mismo que hicimos con el cálculo del límite, ¿sí? O sea que si yo quiero aplicar las reglas de derivación, tengo que utilizar esta expresión, ¿sí? Y la voy a poder expresar para dos casos. En principio, si mi función, no la voy a poder utilizar en el caso de que mi función derivada parcial con respecto de x o con respecto de y, alguna de las dos, no sea continua en el punto en donde la estoy calculando, ¿sí? Y por otro lado, esta expresión solamente me va a servir, ¿sí? Para una función que tiene dos variables independientes, porque justamente, ¿sí? Está dado por la dirección del coseno y el seno de alfa en el plano XY. Para poder generalizarlo y utilizarlo para funciones que tienen más de una variable independiente, voy a tener que buscar otra expresión, ¿sí? Entonces, estamos en esta expresión. ¿Cómo haríamos nosotros para poder generalizarlo aún más al cálculo de derivada direccional? Fíjense, si esto, coseno de alfa y seno de alfa, es una dirección, ¿sí? O sea, son los componentes de un vector, básicamente, ¿sí? Yo tendría que decir que la derivada parcial en x con respecto de, la derivada parcial con respecto de x en el punto AB y la derivada parcial con respecto de y en el punto AB fueran otro vector, esto que estamos teniendo acá sería un producto escalar, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir un vector al que vamos a llamar gradiente de la función, y va a ser un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función, ¿sí? Con respecto de x y con respecto de y respectivamente. Y en un punto, ¿sí? Vamos a poder obtener también el gradiente de la función en un punto específico de la superficie z. Entonces, si las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y son las componentes de un vector, por lo tanto, esta expresión, ¿sí? Es un producto escalar, ¿sí? Entre mi vector gradiente y un vector dirección, ¿sí? Pero para poder utilizar esta expresión, ¿sí? Este vector dirección tiene que cumplir una condición, que es que sea de módulo unitario. ¿Por qué? Porque si yo aplico el módulo de este vector, coseno de alfa, seno de alfa, y vendría a ser la raíz cuadrada de coseno al cuadrado más seno al cuadrado, ¿sí? Implica que el módulo del vector para poder utilizar esta expresión, tiene que ser igual a 1, ¿sí? Coseno cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces, como condición para poder utilizar la expresión de la derivada direccional como producto escalar entre el gradiente y un vector dirección, sí o sí tengo que utilizar un vector de módulo 1. Si el vector de dirección que a mí me da el ejercicio no tiene módulo 1, lo que vamos a hacer es normalizar ese vector. ¿Eso qué significa? Dividir a cualquier vector para normalizarlo y que valga 1, el módulo, es dividiéndolo por su módulo, distinto de 1, ¿sí? Bueno, entonces seguimos generalizando esto. Esto aún así me sigue sirviendo solamente para una función que tiene dos variables independientes. Si yo quiero para más de dos variables independientes, al vector dirección lo tengo que expresar en función de los cosenos directores, ¿sí? Entonces, el seno de alfa, por ejemplo, va a ser igual, por ejemplo, al coseno de beta. Entonces, esa sería una forma de expresar en función de sus cosenos directores, ¿sí? Este 2 que está acá no es que beta está al cuadrado, sino que es justo un 2 de escala que salió en la gráfica, ¿sí? Pero si yo lo que quiero decirles es justamente que el seno de alfa es igual al coseno de un ángulo beta, ¿sí? Y de esta manera podemos utilizar el producto escalar, ¿sí? Entre el gradiente y un vector dirección, siempre y cuando, ¿sí? El módulo sea igual a 1, y esta expresión a mí me sirve para cualquier cantidad de variables que tenga mi función. Y el gradiente, ¿sí? Es un vector dirección, ¿sí?
que me indica la dirección de máximo crecimiento de mi función, que ahí ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Sí? Entonces, supongamos que quiero calcular, ¿sí?, el gradiente de la función para esta función z en el punto menos 3, 1, ¿sí?, y la derivada direccional en la dirección dada por ese vector b. Entonces, el cálculo del gradiente es muy sencillo. Para calcular el gradiente necesito calcular las dos derivadas parciales, evaluarlas en el punto, ¿sí?, en donde quiero calcular el gradiente, y armar directamente el vector. Entonces, calculo la derivada parcial con respecto de x y con respecto de y para esta función, ¿sí?, me va a terminar quedando 6x por y menos y al cubo, ¿sí?, valuado en menos 3, 1, me da menos 19, y derivo con respecto de y, me queda 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado por x, ¿sí?, valúo en el punto y me da 36, ¿sí? Entonces, menos 19, que es la derivada con respecto a x, va a ser la componente en x del vector. Y 36 es la derivada con respecto a y, va a ser la componente en y de ese vector. Y ahí ya tendría... Profe, le hago una consulta. Sí, El gradiente, ¿sería la derivada direccional máxima o el módulo del gradiente sería la derivada direccional máxima? ahí vamos a eso. Dame 2 minutitos que ahí ya respondo, ¿sí? Vale, gracias. Bueno, entonces, eso sería el gradiente de mi función, ¿sí? Por otro lado, el ejercicio me pide calcular la derivada direccional en la dirección y el sentido de este vector. Entonces, si yo tengo el gradiente y tengo el vector dirección, puedo aplicar el producto escalar. Pero para eso vamos a verificar primero que el módulo de ese vector sea igual a 1, ¿sí? Entonces, calculamos el módulo del vector, es decir, la raíz cuadrada de, su componente, de la suma de los componentes al cuadrado. Fíjense que en este caso es igual a 1, o sea que no tengo que hacer nada, así como está expresado este vector, voy a aplicar el producto escalar entre el gradiente y ese vector, ¿sí? ¿Qué significa aplicar el producto escalar? Voy a multiplicar la componente en x del gradiente con la componente en x del vector. Voy a multiplicar la componente en y del gradiente con la componente en y del vector y las voy a sumar entre sí, ¿sí? Entonces, menos 19 por 1/2 más 36 por menos raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Resuelvo y esto me va a dar un número, ¿sí? Fíjense que voy a utilizar siempre los números más exactos posibles, ¿sí?, cada vez que estoy haciendo los cálculos. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí vamos ya con la pregunta que me hicieron recién. Yo una, ahí cuando dice que el módulo del vector es igual a 1, ¿cómo? Está bien, está ahí arriba, no vi el cálculo ese. No, claro, ese, exactamente. No lo había visto. Está bien, está bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, van a calcular ustedes este ejercicio, ¿sí? Y ya en 2 minutos voy a responder lo de la máxima derivada direccional, porque justo está en la fórmula que sigue, ¿sí? Pero primero vamos a resolver este ejercicio, ¿bien? Vamos a plantear, calcular la derivada direccional de esta función en el punto 2,5 y en la dirección hacia el punto 5,2, ¿sí? ¿Cuál sería P0? Dos, 5. 2,5. ¿Y 5,2 qué me está diciendo a mí? El ángulo hacia donde va, la Hacia dónde dirección. me estoy moviendo, ¿sí? Con la diferencia, ¿sí?, que ahora, en vez de darme la dirección, el ángulo, ¿sí?, me está dando un dato que me permite a mí calcular las componentes del vector b, ¿sí? Entonces, yo parto, esto va a ser el punto P0, ¿sí?, y me voy a mover hacia este punto, ¿sí? O sea que me voy a mover en esa dirección. Y eso a mí lo que me permite conocer es la componente del vector b, ¿sí?, que va a ser 5 menos 2 es igual a 3, ¿sí? 2 menos 5 es igual a menos 3. Entonces ahí yo tengo las componentes del vector b, ¿sí? Claro, coordenada final menos inicial. Exactamente, ¿sí? Entonces esos son los datos que me da este ejercicio. Después, ¿qué voy a tener que hacer si quiero aplicar el producto escalar? Verificar qué cosa. Que el módulo sea 1. Exactamente. Entonces, calculamos el módulo del vector, ¿sí?
y me da esto, ¿sí? Porque me es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 9 más 9, 18, la raíz cuadrada de 18 es 3 raíz de 2. Fíjense que esto es distinto de 1. Entonces lo que voy a tener que hacer es normalizar el vector b. ¿Qué hago? Al vector b lo divido por ese módulo. Y eso me convierte a mi vector en un vector unitario, ¿sí? O sea, lo que hago es dividir 3 por la raíz de 3 dividido 3 raíz de 2, o sea que se termina cancelando los 3, y menos 3 dividido 3 raíz de 2, ¿sí? Se me cancela el 3. Pueden utilizar esta expresión del vector normalizado o pueden racionalizarlo, ¿sí? Que implica expresar las raíces en los numeradores, ¿sí? Cualquiera de las dos formas estaría correcta, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Sí, entonces profe. le dejo un par de minutitos para que ustedes calculen la derivada direccional, ¿sí? Entonces, una vez que ya normalicé mi vector, ¿sí? Lo que necesito es calcular el gradiente y para eso calculo las derivadas parciales con respecto de x, ¿sí? Calculo la derivada parcial con respecto de y, las evalúo en el punto y obtengo las componentes del gradiente, ¿sí? ¿Pudieron llegar a este gradiente? ¿Les dio igual? Sí, profe. Perfecto, ¿sí? Entonces, aplicamos el producto escalar utilizando cualquiera de los dos vectores. Yo acá utilicé el racionalizado, pero ustedes pueden usar el sin racionalizar, ¿sí? Aplican el producto escalar multiplicando la componente en x del gradiente más el producto de las componentes en y entre el gradiente y el vector dirección unitario, ¿sí? Y me termina dando 19 medios por raíz de 2, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Seguimos entonces. Entonces, llegamos a la conclusión de que la derivada direccional en un punto es igual al gradiente de la función en ese punto, ¿sí? Por un vector dirección unitario. ¿De qué otra manera se podía expresar un producto escalar? ¿Se acuerdan? O sea, era el producto punto entre dos vectores, o si no, ¿a qué era igual también? La sumatoria de productos de componentes homólogas. Bien, eso es lo que hicimos, o sea, cuando resolvemos. ¿Y qué otra forma de Sí. expresarlo había? Había una más, que era igual a los módulos, ¿se acuerdan? El producto de los módulos por ¿qué cosa? Por el coseno del ángulo que separa esos dos vectores. No en la dirección con la que estamos trabajando, sino el ángulo que separa el vector gradiente con el vector dirección, ¿sí? Esta es otra manera de expresar el producto escalar, ¿sí? O sea, yo podía expresar como producto punto o por el producto de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que los separa, ¿sí? En este caso, como el módulo del vector b ya habíamos dicho que era unitario, es decir, que vale 1, entonces la derivada direccional va a ser igual al módulo del gradiente por el coseno del ángulo omega, que es el ángulo que se forma entre mi vector dirección b y mi gradiente, ¿sí? Este es el ángulo omega, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar si el coseno es igual a 1? La derivada direccional se hace igual al módulo del gradiente. Cuando eso pasa, que ocurre justamente para un ángulo de 0 grados entre estos dos vectores, ¿sí? Vamos a decir que la derivada direccional es máxima. ¿Por qué? Porque el máximo valor que vamos a obtener en ese punto para la derivada direccional va a ser igual al módulo del gradiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gradiente me muestra hacia dónde crece mi función en ese punto, ¿sí? Y su módulo es el máximo crecimiento que va a tener mi función en ese punto, ¿sí? Si el ángulo es igual a 180 grados, ¿sí? El coseno se hace negativo y por ende mi derivada direccional se hace igual a menos el módulo del gradiente.
ese va a ser, ¿sí? Ese va a ser el mínimo crecimiento de mi función, ¿sí? O sea, es igual al máximo, pero con signo negativo, ¿sí? Y eso ocurre en una dirección opuesta al gradiente. O sea, sobre la misma dirección, pero opuesta. ¿Y qué pasa con el producto escalar cuando yo multiplico dos vectores que son perpendiculares entre sí? ¿Qué pasaría? Se anula. Se anula. Entonces, el valor 0 del crecimiento de la función va a ocurrir a 90 grados o a 270 grados del gradiente de la función, ¿sí? Y en ese caso mi derivada direccional es igual a 0. Es decir, básicamente en la dirección del gradiente yo tengo el máximo crecimiento de mi función. O sea, acuérdense que las derivadas son velocidades de crecimiento. Y en la dirección del gradiente yo tengo el máximo crecimiento de mi función, ¿sí? En el punto P0, que es a donde estoy calculando la derivada direccional. Me sigo moviendo en otras direcciones, ¿sí? Y esa derivada direccional o esa velocidad empieza a reducirse. Se empieza a reducir, reducir, reducir hasta que se hace nula en una dirección perpendicular al gradiente. Empieza a crecer pero en sentido opuesto hasta que vuelve a ser máxima pero negativa en la misma dirección del gradiente. Después empieza a reducirse de nuevo hasta que se vuelve a anular en una dirección perpendicular al gradiente y vuelve a crecer hasta hacerse máxima de nuevo en la misma dirección del gradiente. O sea, eso es lo que yo estoy haciendo con el cálculo de derivada direccional en un punto. Es decir, en este punto voy a tener infinitas derivadas direccionales, pero el máximo valor lo voy a tener cuando esté en la dirección del gradiente, ¿sí? Y todos los demás valores van a ser más chicos, ¿sí? Y voy a tener dos direcciones en donde mi derivada direccional va a ser igual a 0, ¿sí? Y voy a tener una dirección que es la misma dirección sobre la misma recta del gradiente, pero en sentido opuesto, en donde va a ser igual pero negativa. Y esa va a ser la mínima. ¿Respondí la pregunta de hoy? Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. básicamente, gráficamente, lo que estamos haciendo es esto, ¿sí? Estamos calculando velocidades alrededor del punto P para mi superficie Z, ¿sí? Y voy a obtener la máxima velocidad cuando esté en la dirección y valga lo mismo que el módulo del gradiente. Y voy a tener la mínima velocidad, entonces, cuando esté en una dirección opuesta al gradiente, ¿sí? Y voy a tener dos valores en donde se anula. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio que es uno de los más completitos, ¿sí? Que nos pueden llegar a pedir cuando estemos haciendo cálculos de derivadas direccionales. Entonces, normalmente se suele pedir el cálculo del gradiente de la función, ¿sí? Hacia dónde crece mi función, básicamente. La derivada direccional en un punto y en una dirección, ¿sí? Los valores de máximo y mínimo crecimiento con sus direcciones y sentidos, ¿sí? Que ya vamos a ver bien qué sería, ¿sí? Dónde se anula y graficar todo lo que vamos calculando, ¿sí? Esto sería uno de los ejercicios más completos de derivada direccional. Vamos con el primero. El cálculo del gradiente es fácil. Calculo las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y, ¿sí? Y los evalúo en el punto, ¿sí? Entonces, en este caso, derivo con respecto de x, me queda 6x por y menos y, ¿sí? Calculo en el punto menos 1, 2 y me da 10, ¿sí? La derivada con respecto de y me va a quedar 2x al cubo menos x, evalúo en el punto y me da menos 1. Con esas dos componentes, o esos dos valores, armo las componentes de mi gradiente. Y ahí ya estaría el primer punto del ejercicio, que era calcular solamente el gradiente de la función. Lo que sigue es calcular la derivada direccional, ¿sí? O sea, ya tengo el gradiente, tengo el punto, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿Verificar qué? El módulo. El vector. Exactamente. Entonces calculamos el módulo del vector, me da igual a 5, o sea que tengo que normalizar mi vector para poder aplicar el producto escalar, ¿sí? Es decir, divido sus componentes por 5. Una vez que hago eso,
calculo el producto escalar multiplicando las componentes en X del gradiente y del vector B y le sumo el producto de las componentes en Y. ¿Sí? En este caso es igual a un número. ¿Sí? Fíjense que la derivada direccional siempre es igual a un número, ¿no? Porque es una velocidad. Bueno, y a partir de acá, si bien el último punto es el que me dice que yo tengo que graficar la función, ¿sí? Yo lo que siempre recomiendo es empezar a graficar una vez que ya calcularon el gradiente, ¿sí? Ahí arranco la gráfica. Para empezar, para poder graficar, yo me tengo que concientizar en que todos los vectores van a salir del punto P, ¿sí? Del punto en donde estoy calculando la derivada direccional, ¿sí? Entonces, es como si yo trasladara el origen a ese punto P, ¿sí? Y de ahí sale el gradiente, el vector dirección, el vector de máximo crecimiento, el vector de mínimo crecimiento y los vectores de donde se anulen, ¿sí? En este caso, las componentes de mi gradiente eran 10 y menos 1, ¿sí? Estas componentes salen desde el vector, desde el punto P0, es decir, desde el punto P0 me voy a mover con respecto al eje X del punto P0, 10 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y voy a bajar 1. ¿Sí? Y desde el punto P va a salir mi vector gradiente. ¿Sí? Y en este caso los componentes del vector B eran 4 y 3, menos 3, perdón. Entonces, del punto P0 me voy a mover 4 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y voy a bajar 3. 1, 2 y 3. Entonces ahí voy a trazar mi vector B. ¿Sí? O sea, todo sale del punto P0. Entonces, ahora vamos al valor de máximo y mínimo crecimiento de z con su dirección y sentido. ¿Cuándo la derivada direccional era máxima? Cuando valía el módulo del gradiente. Entonces lo que tengo que calcular es el módulo del gradiente, ¿sí? Entonces, si mi gradiente era igual a un vector cuyas componentes eran 10 y menos 1, su módulo va a ser la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado. Es decir, el módulo del gradiente es igual a raíz de 101, ¿sí? Y ese es el valor de máximo crecimiento de mi función, ¿sí? Es un número. La velocidad de máximo crecimiento. Pero me dice cuál sería su dirección y cuál sería su sentido. La dirección, ¿sí? Está dada por las mismas componentes del gradiente, ¿sí? Y si quiero su dirección angular, ¿sí? Tendría que aplicar el arco tangente de su componente en Y dividido su componente en X, ¿sí? Si yo lo hago esto con la calculadora, si tienen una calculadora a mano, ¿sí? Comprueben lo que voy a hacer, ¿sí? El arco tangente de menos 1 sobre 10 me va a dar igual a menos 5 grados, 7, ¿sí? Pero yo todos los ángulos los tengo que marcar con respecto al semieje positivo de las X, ¿sí? Del punto P0, ¿sí? O sea, es como si yo tuviera un eje X en el punto P0. Este ángulo que me está dando a mí la calculadora es este, el negativo, ¿sí? Menos 5,71. Pero yo no quiero ese. Quiero el que se forma con el semieje positivo de las X, es decir, todo esto. ¿Qué tendría que hacer para poder calcularlo? Sumarle Resta 360 el resultado. Exactamente, ¿sí? Le sumo 360 grados. ¿Ven? Por eso yo les decía recién que lo que conviene es ir graficando desde el principio, porque si yo no hago la gráfica, no me doy cuenta de qué es lo que le tengo que sumar, ¿sí? Necesito ver hacia dónde está mi gradiente para, con respecto de eso, poder calcular el ángulo. ¿Sí? En este caso son 354 grados. Vamos con el valor de mínimo crecimiento. El mínimo crecimiento es igual al máximo, nada más que en sentido opuesto, es decir, es el módulo del gradiente, pero multiplicado por menos 1. ¿Y cuáles serían las componentes del vector de mínimo crecimiento en este caso? Si esto es el máximo crecimiento, ¿a dónde está el mínimo? ¿Es el vector qué? El opuesto. El opuesto. Está multiplicado sus componentes por signo contrario
a las del gradiente, ¿sí? O sea que la dirección es la opuesta. O sea, si el gradiente es 10 y menos 1, ¿sí? La mínima derivada direccional, el vector mínimo de derivada direccional, está en menos 10 y 1, el sentido opuesto, ¿sí? Y si yo quiero, puedo calcular el θ mínimo utilizando también el arco tangente de su componente en y dividido su componente en x, ¿sí? Y esto es igual, otra vez, a menos 5 grados, ¿sí? Pero gráficamente, ¿sí? Mi vector mínimo, ¿sí? Mi derivada direccional de mínima está ahí, ¿sí? Gráficamente, a mí ahora me está dando este ángulo. ¿Qué tendría que hacer yo para poder obtener el que quiero, que es el que se forma con el semieje positivo de las x? Este ángulo de acá es sumarle 180 grados. Y otra forma de calcularlo es, si ya tengo el θ máximo, que era la dirección de máximo crecimiento, si yo le resto 180 grados al θ máximo, también voy a obtener el mismo vector, el mismo ángulo que estoy buscando, ¿sí? En este caso es 174,3, ¿sí? Por ahí, si yo utilizo el ángulo máximo y le erré al calcular del ángulo máximo, puede que arrastre el error, y por eso por ahí a lo mejor no es lo más conveniente, pero ustedes tranquilamente podrían hacerlo de esa manera. Y ahora sí, préstenme atención, porque acá vamos a ver cómo hacemos para calcular en qué dirección se anula la derivada direccional, ¿sí? Entonces, como dato yo dije que la derivada direccional salía de hacer un producto escalar, ¿sí? Y también cuando vimos dónde se anulaba, habíamos dicho que si los vectores que yo utilizaba dentro del producto escalar eran perpendiculares entre sí, este producto escalar se va a anular, ¿sí? Entonces yo lo que estoy buscando es una dirección perpendicular, ¿sí? A mi vector gradiente. O sea, mi vector gradiente en el punto siempre va a existir, pero si yo busco una dirección perpendicular a ese gradiente, ¿sí? El producto se debería anular, producto escalar, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a definir un vector cualquiera, ¿sí? Al que vamos a llamar de la manera que a ustedes más les gusten. Yo ahora le puse A, vector A, pero ustedes le pueden llamar B, W, del nombre que ustedes quieran, ¿sí? Y yo voy a decir, quiero que A sea un vector perpendicular al gradiente, por lo tanto, si yo hago el producto escalar entre mi gradiente y este vector, se tiene que anular, ¿sí? Yo A no lo conozco, pero sé que tiene una componente en X y una componente en Y, ¿sí? Acá también, yo ahora la llamé X e Y, ustedes la pueden llamar A1, A2, ¿sí? No sé, A1 y B1, o sea, como ustedes quieran, ¿sí? Yo ahora la llamé X e Y. Entonces, armo este producto escalar, ¿sí? Entre mi gradiente, que yo lo conozco, su dirección es 10 y menos 1, ¿sí? Sus componentes son 10 y menos 1, y un vector que no conozco sus componentes, ¿sí? Pero yo sé que el producto escalar entre estos dos vectores es igual a 0. Entonces aplico el producto escalar. Entonces multiplico su componente en X, me va a quedar 10X. Por las dos componentes en X, el producto de las dos componentes en X, y le sumo el producto de las dos componentes en Y. O sea que me queda 10X menos Y. Y eso tiene que ser igual a 0. Esto me ayuda a tener una relación entre la componente en X del vector y la componente en Y, ¿sí? Despejo una en función de la otra, cualquiera, ¿sí? Yo puedo hacer X en función de Y o Y en función de X, ¿sí? En este caso yo despejé Y, que era más fácil, ¿sí? Y digo que Y, la componente en Y de mi vector A, es igual a 10 por X, ¿sí? Y la reemplazo dentro del vector. Y como yo sé que X en realidad es un número que va a multiplicar a mi vector, lo voy a sacar como si fuera a sacar un factor común de las componentes del vector, ¿sí? Y a mí lo que me va a quedar es el versor de este vector, que vendría a ser su dirección, ¿sí? X lo que va a hacer, este número que es X, lo que va a hacer es hacerlo más largo al vector o a lo mejor más cortito, ¿sí? Pero su dirección es 1 y 10. ¿Sí? Y esa la vamos a llamar, ¿sí? Una de las direcciones en donde se anularía mi producto escalar. Pero no tengo una sola dirección, ¿sí? Porque habíamos dicho que si esto era el punto P0 y este era mi vector gradiente, ¿sí? Yo voy a tener dos direcciones en donde se anula, ¿sí? En una recta que está perpendicular
a ese vector voy a tener una dirección en un sentido y otra dirección en otro sentido, ¿sí? O sea, si yo calculé esta, entonces la opuesta también me va a anular el producto escalar. Entonces, lo que hago es multiplicar a las componentes por el signo negativo, es decir, armo el vector opuesto. Y con respecto a los ángulos, ¿sí? Yo puedo calcular, si yo ya conozco el θ máximo, yo sé que a 90 grados o así a 270 grados de ese vector gradiente voy a tener las direcciones donde se anula. Esa sería una de las maneras, y la otra es aplicando el arco tangente de la componente en Y dividido a la componente en X, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras sería correcto, ¿sí? Y el gráfico final que tendrían que haber hecho acá es este, ¿sí? Marcando el gradiente, ¿sí? Que coincide con el vector de máximo crecimiento de mi función, el vector de mínimo crecimiento de mi función, ¿sí? Las dos direcciones en donde se anula, ¿sí? Y bueno, acá justo en esta gráfica no se ven bien porque como que se me tapan los ángulos, pero vendría a ser el θ máximo, que es este, máximo crecimiento, ¿sí? El θ mínimo, acá bueno, me corrí, pero en realidad es parte de acá, el θ máximo, ¿sí? El θ mínimo, que vendría a ser este, ¿sí? El primer θ donde se anula, vamos a llamarle θ n1, y el segundo θ en donde se anula, ¿sí? Vamos a llamarle n2. Este es el gráfico que tendrían que presentar al final, ¿sí? Y vayan corroborando, obviamente, que le hayan calculado bien, que justo donde se anula sea perpendicular al gradiente y que el vector dirección mínimo esté en la misma recta del gradiente, ¿sí? Les tendría que ir dando todo igual. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Seguimos entonces. Bueno, pero hasta ahora yo me he movido, ¿sí? En líneas rectas, ¿sí? O sea, yo partí de un punto P0 y me fui a un punto P final siempre sobre líneas rectas, ¿sí? Con distintas direcciones, pero líneas rectas. Ahora, ¿qué pasa si en vez de moverme en una línea recta, me muevo a lo largo de una parábola, me muevo a lo largo de una circunferencia, ¿sí? O cualquier superficie en el plano XY, o cualquier función que pase por ese punto en el plano XY, ¿sí? Una parábola, una circunferencia, una elipse, una hipérbola, ¿sí? Cualquiera de esas funciones que podríamos nosotros encontrarnos en el plano XY. Entonces, ahí también vamos a poder calcular una derivada direccional, ¿sí? Pero esta derivada direccional, perdón, me fui para adelante, se va a definir como la derivada de una función en un punto según esta curva plana orientada que tiene que pasar por el punto donde quiero calcular la derivada direccional. Y va a ser la derivada en la dirección y sentido del versor tangente a la curva plana en el punto. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que buscar una recta tangente, ¿sí?, a la superficie que tengo en el plano XY, por la cual me voy a mover y voy a provocar el incremento en Z, ¿sí? Tengo que buscar una recta tangente a esa función en el punto en donde yo quiero calcular la derivada. ¿Cómo calcularíamos nosotros una recta tangente de una función que está en el plano XY? ¿Cómo calculo eso? Derivando la función en el punto. Exactamente, como decíamos en análisis matemático 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a obtener yo ahí? Una recta tangente, ¿sí? Con dos direcciones, en un sentido y en otro sentido. Y esas dos direcciones, ¿sí? Vamos a llamarle B1 y B2, ¿sí? Van a ser las direcciones para las cuales yo voy a aplicarle el producto escalar con mi gradiente, ¿sí? Entonces, calcular la derivada direccional de una función z en el punto 1, 2 a lo largo de la curva igual a x cuadrado menos que x más 2. ¿Qué función es esta?
Parábola. Una parábola. ¿En dónde está esa parábola? En el plano X, Y. En el plano X, Y, sí. Bien. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente de esta función? X independiente y la dependiente. Perfecto. O sea, como está escrito, Y sería la dependiente y X la independiente. Esta es la superficie Z. O sea, mi campo escalar de dos variables es este. ¿Sí? Y yo quiero calcular la derivada direccional de esta función en este punto. ¿Sí? O sea que para calcular la derivada direccional necesito el gradiente de Z en el punto 1, 2. ¿Sí? Pero no tengo la dirección. La dirección me la tiene que dar esta función, porque yo me voy a mover a lo largo de esa curva. Y para eso lo que necesito hacer es la derivada total de y con respecto de x, ¿sí? Que al evaluarla en el punto, ¿sí? ¿En qué punto? O sea, si y depende de x, el punto va a ser x igual a 1. Que al evaluarla en 1 me va a dar la recta pendiente, la pendiente geométrica, ¿sí? De la función en ese punto. O sea, ¿qué es eso lo que tengo que hacer? Primero derivamos la función, como si fuera análisis 1, ¿sí? Para calcular la función derivada de y con respecto de x, ¿sí? Y la evaluamos en el punto de x igual a 1, ¿sí? Entonces calculamos la derivada, o sea, derivamos como si fuera análisis 1, acá no tenemos dos variables, tenemos una sola, por eso esta derivada es total, y me va a quedar 2x menos 1, ¿sí? La derivada. La evalúo en x igual a 1, y esto es igual a 1. O sea, la pendiente geométrica de esa función en ese punto es igual a 1, ¿sí? Y eso es igual a tangente de alfa. Calculo alfa, ¿sí? Y me va a dar pi sobre 4. Pero también voy a tener un, y me va a dar esa dirección 1, 1. Y la opuesta, ¿sí? Va a ser también arco tangente de 1, que es 5 cuartos de pi, pero en la dirección opuesta, ¿sí? Básicamente lo que hice es, esta es mi parábola, ¿sí? Este es mi punto, 1, 2, ¿sí? Cuando x es igual a 1, calculo la recta tangente a la parábola en ese punto y obtengo las dos direcciones, ¿sí? En un sentido y en el otro, ¿sí? Una vez que tengo las dos direcciones, ¿sí? Ahora ya vendría a ser el ejercicio de análisis matemático 2, en donde yo quiero la derivada direccional de esta función, x cuadrado menos 3x por y, ¿sí? En el punto 1, 2, ¿sí? Y en las dos direcciones que ya obtuve, en B1 y en B2. Quiero dos derivadas direccionales. Entonces, para poder hacer eso necesito el gradiente de esta función. O sea, calculo las derivadas parcial con respecto de x, ¿sí? Y con respecto de y. Voy a borrar un poquito para que no se haga tanto lío. ¿Sí? Calculo las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. Las evalúo en el punto 1, 2, ¿sí? Y de esa manera tengo mi gradiente. Acá, miren, acá tengo un pequeño error, es y ahí abajo, ¿sí? Para poder utilizar el producto escalar tengo que verificar el módulo de los vectores, ¿sí? El módulo de los vectores va a ser igual, nada más que lo que cambia, ¿sí? Es el signo de las componentes de los vectores, ¿sí? O sea, la raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado, ¿sí? Termina siendo raíz de 2, ¿sí? Para cualquiera de los dos. B1 va a ser igual al módulo de B2, ¿sí? Como no está normalizado, entonces cuando yo aplique el producto escalar, ¿sí? Para los dos vectores lo voy a tener que normalizar. Entonces aplico el producto escalar, ¿sí? Primero con B1 y después con B2, y ahí obtuve las dos derivadas direccionales que van a ser, ¿sí? Iguales pero con signo contrario, porque una va en una dirección y la otra en otra dirección, ¿sí? No son de máximo y mínimo crecimiento, sino son derivadas direccionales en cualquier dirección y sentido, ¿sí? Y la única condición que tenemos que sí o sí cumplir siempre es que la función dirección, en la función plana sería la curva plana, pertenezca, o sea, alguno de sus, el punto donde estoy queriendo calcular la derivada direccional, pertenezca
a alguno de los puntos de esa función plana en el plano X. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y me quedan 5 minutitos más y terminamos, ¿sí? Y ahora sí, o sea, todo lo que hicimos fue justamente para poder encontrar una expresión que me permita a mí poder calcular también derivadas direccionales, ¿sí? Pero para una función que tiene más de 2 variables independientes, ¿sí? Por eso habíamos, ¿se acuerdan?, armado el producto escalar y hubiéramos expresado ese producto escalar en función de los cosenos directores para poder decir que si yo tengo una función u que tiene n variables independientes, un punto interior al dominio de la función y un vector dirección de módulo unitario, ¿sí? Yo voy a poder aplicar el producto escalar entre ese gradiente y este vector dirección, ¿sí? Independiente de la cantidad de variables que tenga mi función, ¿sí? Y el vector gradiente va a tener tantas componentes como variables independientes tenga mi función. Es decir, yo tengo n variables, voy a tener n derivadas parciales y por ende el vector gradiente va a tener n componentes. Por ejemplo, tenemos acá una función u que tiene 3 variables independientes, ¿sí? Y quiero calcular su derivada direccional en el punto 1, 2 y menos 1 y en la dirección dada por este vector, ¿sí? Si esta función tiene 3 variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales va a tener? De primer orden. 3. 3, ¿sí? Una con respecto de x, una con respecto de y y otra con respecto de z, ¿sí? Entonces el gradiente va a ser igual, va a tener como componente en x a la derivada parcial con respecto de x en el punto 0. Como componente y, la derivada parcial con respecto de y en el punto 0. Y componente z, la derivada parcial evaluada en el punto con respecto de z. Siempre cuando hagan esto, ¿sí? Fíjense cómo están definidas las variables y el orden, ¿sí? En cómo aparecen esas variables y en ese mismo orden van a expresar, ¿sí? Las componentes del vector, ¿sí? En este caso es fácil porque es x y z, pero por ahí a lo mejor las variables son m1, m2, m3, m4, m5, entonces el gradiente tiene que ser la derivada parcial de m1, la derivada parcial de m2, así sucesivamente, ¿sí? Tengan eso en cuenta, el orden en cómo se ordenan estas variables. Entonces, calculamos cada una de estas derivadas parciales, ¿sí? Con respecto de x, con respecto de y con respecto de z, y las evaluamos en el punto, ¿sí? En este caso me queda 5, menos 3 y 1. Armamos el vector gradiente, y una vez que tenemos el gradiente, verificamos qué cosa para poder hacer el producto escalar. Si el vector es unitario, el valor de Exactamente, módulo ¿sí? del vector. Entonces ahora sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí? 3 menos 4 y 5, ¿sí? La suma de los componentes al cuadrado y calculo el módulo. En este caso me da 5 raíz de 2. Normalizo el vector y ahí puedo aplicar el producto escalar, ¿sí? Y en este caso la velocidad me da 16 quintoavos por raíz de 2. Bueno, eso es todo por hoy. Sí, se hizo medio larga la clase de hoy, pero bueno, ¿se entendió? ¿Alguna duda?